Hola, ¿qué tal? Bueno, este es nuestro video podcast de Psicología Social, la primera lectura. ¿Cómo estás, Paz? Todo muy bien. ¿Y tú? Bien, Igual, ¿qué súper tal? bien, tranquilo. Un poquito estresado por la primera semana, pero bien. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede sobrevivir. Ya 4 semestres, no pasa nada. Ya, falta poco ya. A ver, sí, qué heavy. A ver, entonces, ¿te parece que iniciamos con los temas de Sí, sí. lectura? Para entrar más a detalle con el tema de la clase, que creo que se explica un poquito más en los libros, Sí, está un más que poco más nada lo detallado. que estamos viendo. Exacto. A ver, entonces, creo que es importante iniciar con qué es la psicología social. Ujú. Entonces, la psicología social es una rama de la psicología que estudia principalmente cómo las personas piensan, sienten y se comportan en relación con otras personas. Entonces, estudia de manera general la relación y la interacción humana. No se enfoca precisamente en solo una zona, no puede ser en general cómo es la sociedad, cómo actúa en grupo, cómo actúa en su cultura. Analiza de manera general lo social. Entonces, no sé, ¿qué te parece a ti? ¿Qué tal te va interesando más el tema del libro? ¿Qué Ajá, la tal verdad te se me parece? hizo curioso, como te decía, no me gusta leer, ajá, pero se me hizo curioso un poquito por cómo es la psicología en sí. O sea, yo me he puesto a veces a pensar de cómo las personas piensan. Y es interesante porque Ujú. a veces nosotros pensamos igual y no nos damos cuenta. Ajá, entonces creo que en este caso la psicología social sí sería súper interesante en la forma en la que nos demostraría cómo nos comportamos y por qué nos comportamos así, ¿cachas? Entonces sí Ajá. se hizo súper interesante ese aspecto, más que nada. Y es muy interesante, la verdad, porque hay cositas, hay datos interesantes que capaz nosotros pasamos por desapercibido. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que las decisiones es simplemente solo por nosotros, o sea, que nos nace a nosotros, pero hay muchos factores que influencian bastante en qué nos hace tomar una decisión. Entonces, ahí, por ejemplo, justo estaba analizando un tema viendo el video. ¿Te parece si es Ya. que Sí, te sí, sí. menciono para poderte explicar un poquito Sí, más? mezclémoslos, no pasa nada. Sí, Verás, hay la teoría de atribución, ¿verdad? ya. Que sale en el video. Entonces, ¿qué es? Es la teoría de atribución básicamente explica el cómo las personas intentamos entender y explicar por qué los demás y nosotros mismos actuamos de una cierta manera. Entonces es como, no sé, el ser humano siempre ha buscado el porqué de las cosas, ¿no? Desde el por qué existimos, cómo existimos. Por eso inclusive la religión se basa mucho en esto, porque busca una explicación, ¿no? Entonces es interesante el ver cómo en esta ciencia, igual sé que hablas más adelante un poco de otra teoría, Ujú. eh, trata mucho de ver el por qué escogemos las cosas. Entonces hay dos perspectivas, de la persona que toma la decisión y alrededor. Entonces sí, por eso a veces, muchas veces, no sé, hay una discusión y queremos pensar cómo esa persona o por qué esa persona dijo eso o hizo tal cosa. Entonces, pues creo que con esta ley, esta teoría, se explica bastante. Sí, y Em, bueno, la verdad de eso sí me llamó algo mucho la atención y es por ejemplo lo que decían que las acciones hablan mucho sobre la personalidad de una persona. Porque una vez, bueno, yo recuerdo que me puse a leer una vez sobre qué ocurre en la mente de las personas cuando están manejando. Y haz de cuenta de que era súper interesante porque decían que eh, cuando tu mente está, cuando tú estás manejando, prácticamente estás usando todos tus sentidos, excepto el gusto y el olfato. Ya. Entonces, tú ujú. estás concentrado en algo y tienes que estar tan pendiente que si te equivocas en algo, chao. Entonces, tu mente no está enfocada, por ejemplo, en las conversaciones a tan bajo nivel. Entonces, como que tú los filtros que tienes normalmente con las personas para conversar o para, digamos, para fingir que eres otra persona, como que se apagan. Entonces, cuando estás manejando, como que tu lado real
sale a la luz. Es como que, digamos, si es que tú estás conversando con alguien y no le das paso a alguien o tú quieres siempre estar rebasando a todo el mundo, es como que puede significar algo más sobre ti. Entonces es súper interesante como que en esos contextos específicos puedes conocer full a una persona. Y claro, si es que es interesante, alguna vez oí, eh, por ejemplo, el tema de los experimentos. em, Tengo un conocido que ponía en situaciones así medias críticas a la persona con la que quería salir para ver cómo reaccionaba. Entonces, por ejemplo, obviamente no sé qué tan ético sea, no lo sé, pero por ejemplo, digamos, le dejaba plantada a una chica para ver cómo reaccionaba, porque son en ciertas situaciones en las que realmente se ve cómo es la persona y cómo lo maneja. Entonces, esas cosas me parece full interesante. Más que nada los experimentos, como te digo. Sí, Eh, por ejemplo, no sé si has escuchado el experimento de Norman Triplet alguna vez. no, no. Ya. Entonces, verás, el experimento de Norman Triplet ese fue el primer experimento de la psicología social, por así decirlo, ¿ya? Entonces se originó en 1898, ¿ya? Entonces, lo interesante de este experimento es que Norman Triplet era un fanático también del ciclismo. Entonces, primero él observó cómo los ciclistas iban, cuando uno estaba solo, iba a una velocidad normal. Sin embargo, cuando estaban en grupo, iban más rápido. Entonces, esto le llamó la atención y él decidió crear un experimento en el que ponía a niños con la tarea de enrollar una cuerda de pesca. Entonces primero les hacía hacer el experimento solo de enrollar esta cuerda y luego les ponía en grupo. Entonces era como que competían y lo hacían mucho más rápido. Entonces este fenómeno le pareció full interesante analizar por cómo es que todos reaccionamos de manera diferente y cómo somos mejores de alguna forma, más efectivos cuando estamos en grupo al hacer las cosas. No sé si es que alguna vez tú has visto algún tipo de experimento. Por ejemplo, el último que nos hizo el profe. ¿Qué piensas tú? Pero sí, estuvo medio loco, porque sí, o sea, yo he escuchado igual y que los humanos son sociales de por sí, entonces como que no puedes aislar a un humano por tanto tiempo porque si no se va a morir. Es como un perrito, ajá, igualito, Ajá, porque nosotros hemos aprendido a sobrevivir interactuando con las personas y ahora es igual, ¿cachas? Como que un contacto te puede salvar la vida o no. Entonces, claro. ajá, entonces es interesante porque en un grupo social se ve muchas más diferencias que cuando lo aíslas a un solo individuo, porque ahí como que tienes ese chance de interactuar. Por ejemplo, en el experimento de la clase fue chistoso ver cómo otro chico que estaba sentado al lado mío también les apoyó que se fuese el Eric. Ariel, ajá. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, sí, se me hizo bastante curioso porque yo por dentro sí tenía esa confusión de qué está pasando y bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo las personas reaccionan cuando Ujú. pasan situaciones de estrés, prácticamente. Y sí, verás, justo también hay una parte en la lectura que trata de explicar eso, la reacción de la gente. Entonces, me parece que el título de esa parte de la lectura que me llamó la atención es que nuestras actitudes y la personalidad también moldean el comportamiento. ¿Me explico? Ujú. Entonces, lo que quiero decir es que aunque una situación social influye mucho en cómo actuamos, ¿verdad? Digamos, tenemos nuestras personalidades. Creo que es mejor explicarme así. Sí. Tenemos nuestras personalidades y nuestra forma de actuar, pero así no nos vean las personas, eh, por así decirlo, ¿cómo te explico? Así no nos estén viendo, nosotros tendemos a ser, ¿cómo te explico? Nuestra decisión es influenciada por la sociedad. Creo que no es del Ok. libro esa parte, sino más que nada es del video. No sé si es que viste esta parte que dice que nuestras decisiones capaz no nos están viendo y ahí tenemos la decisión de robar algo o no robar, Ah, cuando pero se cambian de decidimos género. no Ajá. robar, Sí, no sí, sí, robar sí, sí, sí. directamente por el tema social, por lo que nos influencia. Ujú. Esto dijo en el video, lo anterior te quería mencionar más adelante, porque va de la mano. Ya. Entonces no es simplemente por nuestra forma de ser, sino que, digamos, creo que también nuestra sociedad, nuestra cultura y nos rodea
influye mucho en nuestra toma de decisiones. Entonces creería yo que, digamos, en el caso del chico que habló, también creería que fue una situación, un contexto que lo social lo influenció, digamos, el poder que presenció con el profe le impulsó también a Y decir la no, presión social mejor que me voy. tenía en ese momento, ¿cachai? Ajá, porque fue el primero en hablar. O sea, de los que, aparte Sí, de los que estaban de los chicos. infiltrados, el primero en hablar fue él a favor de que debería salir, Ajá. ¿me explico? Entonces, em, como que se me hizo full interesante, la verdad, ese, como que va de la mano. No sé, Sí. Algo que no también sé se me si hizo quisieras dar. bastante interesante, verás, es la parte que la psicología define como el buen vivir o algo así era. Ajá, entonces mencionaban las personas que se autorrealizaban en la vida y hablaban un poco de Maslow y su pirámide de necesidades básicas y que cuando se cumple eso, Ujú. ya puedes buscar por tu bien propio. Más allá, es como un bien, como una recompensa intelectual. Ajá, entonces se me hizo curioso porque la verdad es que yo a lo largo de la universidad me he cuestionado si es exactamente lo que yo quiero. Por ejemplo, digamos, uno siempre quiere ser rico y viajar por el mundo y hacer todas esas cosas. Pero ¿qué Ajá. tal si quiero vivir en una islita pescando y siendo feliz? Entonces, creo que ese concepto de autorrealización está un poco más difuminado, creía yo, y no es como que hay una definición completa. Sí, esa parte se me hizo súper curiosa también. No, y sí, la verdad es que es súper locazo eso. También como te suelen pintar, ¿no? Porque a veces, en tu ejemplo, muchos dicen, no, yo quiero esto, pero realmente al rato de los ratos te das cuenta que no es eso que quieres. Sí. Entonces, ahí sí va lo de la mano lo que te estaba mencionando, lo del libro, Ujú. que esto que te digo que nuestras actitudes y personalidad también moldean el comportamiento. Entonces, digamos, nuestras personalidades y nuestras actitudes también nos llevan a tomar una decisión en consecuencia. Entonces es Sí, de ley. acción y consecuencia, por así decirlo. Entonces, digamos, hay casos en los que dos personas reaccionan muy diferente ante las situaciones. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que me pasó. Un día me llama mi mejor amigo y me dice así todo asustado como que, verás, me acabo de romper el brazo mientras estaba en una competencia. El mono. Y yo me quedé como, chuta, o sea, y intenté buscar una forma de resolver la situación, como que ya hablaste con el médico que te dijo, o sea, lo tomé con más calma, como en modo automático. Y luego él me cuenta que le llamó a otra amiga y le dijo exactamente lo mismo, pero esta amiga había reaccionado totalmente diferente, o sea, como que se puso a llorar, se puso a gritar, como que estás bien, pero así reaccionó de manera distinta. Sí, Entonces él lo que me dijo fue, ¿por qué? O sea, ¿cuál será la razón de por qué estos cambios? Eso es interesante también, porque en esas cositas tan pequeñas y como todas las personas reaccionan diferente, nos llevan a tomar o sea, acciones en base a cómo reaccionamos, ¿me explico? claro. Entonces, me parece interesante, me llamó bastante la atención, sinceramente. No Sí. sé, ¿qué Por piensas? Si te ha ejemplo, pasado sí, algún sí. caso Bueno, me ha similar. pasado con mi familia, ya. Mi familia es bastante numerosa, entonces, por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando éramos chiquitos con mis primos, por ejemplo. Bueno, yo siempre fui el mayor, entonces ellos como que les pasaba con 7 años así. Entonces, siempre yo era el más loco de todos y era como que yo siempre iba primero y me lanzaba donde sea y me caía y así. Entonces, Ujú. yo recuerdo que mis papás, ellos son como que se caiga y que experimente y que le duela, porque es así como necesitas Ajá. entender eso por ti mismo. Nadie te puede enseñar a cómo sentir dolor. Ajá, entonces, por ejemplo, a una de mis tías, él tiene un hijo. Entonces él, cuando se caía, yo recordaba que ni bien se caía y ya comenzaba a llorar, se desesperaba y salía corriendo y empujaba a todo el mundo para ver qué le Ujú. pasó. Entonces es como que en emergencias yo creo que es muy complicado eso, porque imagínate Claro. reaccionas mal y tú terminas herido. Entonces creo que más que comprender cómo funciona, yo creería cómo controlarlo para reaccionar de la mejor manera. Sería algo muy bueno también. Y sí, y justamente em, estas reacciones, la verdad es que tiene que ver mucho las experiencias previas que la persona ya ha ido adquiriendo. Entonces, por ejemplo, digamos, tú me contabas que fuiste salvavidas, ¿cierto? Ujú. Entonces, capaz en tu caso
alguna experiencia, si es que hubieras vivido un momento de crisis, tú ya sabrías cómo manejarlo a diferencia de capaz de alguien que nunca ha vivido un momento de crisis, ¿me Sí. explico? Entonces, ¿qué capaz se altera? Porque dices, se Ujú. me puede morir la persona, se me hago y ahora qué hago, ¿cachas? Entonces, mucho tiene que ver las experiencias en cómo reaccionar, porque al final nadie te enseña realmente cómo reaccionar ante una emergencia, ¿me explico? Sí, siempre es fácil decir como Entonces, que yo haría esto, pero nunca sabes qué hacer en el momento. ajá. Y en el momento, y no sabes qué vas a hacer en el momento hasta cuando estás en el momento. Ajá, Exacto. exacto. Entonces, creo que ahí también va lo que me mencionabas antes del ejemplo de lo del auto, Ujú. que realmente hay momentos exactos en los que como que el ser humano simplemente es, o sea, no es como que lo medita, como que el óvulo frontal no lo Ajá. menciona. Entonces simplemente es como que se deja ver cómo realmente nace, o sea, Sí, actuaría en sus esa instintos situación. más básicos, prácticamente. Ajá. Entonces, me parece también en el libro, no sé si es que viste la parte del etiquetado, no Ya. sé si es que te acuerdas. Sí, sí. Verás, te explico bien. Entonces, ay, me llamó la atención porque inclusive hasta para los psicólogos, el hecho de que el verlas, ¿cómo te explico? El, tendemos a tener un error siempre, Ujú. a que cuando pasa algo tendemos a categorizarlo, a etiquetarlo como situación, ¿me explico? Y es interesante porque creo que puede iniciar una base como que de los prejuicios por esto, pero no es culpa de nosotros, sino es como que se nos ha ido impuesto, o sea, y como cada Es persona es natural, diferente, es un mundo. básicamente. Ajá. Ajá, entonces llega a un punto en el que, claro, eh, se reflejan los valores que te tiene cada persona, las creencias inclusive. Entonces, y lo cultural, porque dejando, o sea, sinceramente es muy importante cómo la cultura afecta bastante. Capaz para nosotros, digamos, es que nos vamos a la cultura iraní, hay cosas que capaz para nosotros como ecuatorianos nos va a sorprender. ¿Me explico? Entonces es interesante ver eh, cómo todos somos del conjunto de las cosas, ¿no? Sí, Nuestra familia, el país en el que estamos, la zona donde vivimos, o sea, todo eso influye bastante en cómo decidimos hacer tal o cual cosa. Entonces, sí, verás. déjame, Te cuento un ejemplo de eso, porque, ya. verás, por ejemplo, cuando yo me fui de Work and Travel, eh, la primera vez, bueno, el primer día que llegué fue prácticamente una cosa completamente diferente para mí. Haz de cuenta de que estaba solo en un país que no conocía y en ese tiempo no hablaba tan bien inglés. O sea, tú me hablabas, te entendía, pero yo no lo hablaba. Entonces era un poco Ujú. complicado. Ajá, entonces se me hacía gracioso, por ejemplo, cómo las personas allá, bueno, por lo menos las que son estadounidenses como tal, son muy respetuosas, tienden a ser bastante calmadas, pero por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba de salvavidas en una piscina, había un chico de Kazajistán, ¿ya? Y a Ah, él ya. me dijo literalmente, ah, tú eres mexicano. Y yo le dije, no, no soy mexicano, soy de Ecuador. Y me dice, ah, ¿y eso dónde está? Y le digo, está en América del Sur. No sé si me lo dijo de chiste o cómo él me lo dijo, pero me dijo, no, eso no existe. Solo existe América y América del Norte. O América total, solo era el norte, así. Y yo me quedé como que, Ya. no, no es así. Es como que, y le dije, para que entendiera, le dije, no, imagínate que Estados Unidos está aquí, México está más abajo, yo estoy más abajo. Y él dice, no, eso no es posible. Y literalmente me dijo que hablaba mexicano. Entonces, se me hacía súper gracioso porque digamos que a veces ese conocimiento básico que nosotros obtenemos en algún momento igual sirve en las interacciones que tenemos y en cómo tú etiquetas a las Ujú. personas. ¿Cachas? Porque es Y es, increíble. verás, conectando, porque sí viví una experiencia similar. Bueno, es que creo que también el no vivir experiencias, como te decía, también forma, y son preguntas genuinas, porque hay personas que realmente no saben. Ujú. Entonces, digamos, me pasó que llegó un chico de intercambio y con un grupo de amigos salimos al San Luis y fuimos al juguetón. Y me acuerdo que lo primero que me preguntó, fuimos a la parte donde habían los bebés de juguete y eso. Me Ya. preguntó así, me dijo, ¿y por qué? Si es que, ¿por qué no hay bebés
de su color. Y yo así, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Me dijo, sí, porque hay puro bebé blanco. Ah, Entonces es sí, como, sí, es verdad. entonces se quedan como que o son muy blancos o son muy negros, me dijo él. Y yo, y claro, y no es simplemente, no es que, claro, te pone a pensar y previamente hay unas teorías que explican esto, pero sí te quedas como, Claro, es ¿me verdad. preguntas en serio o me estás, o me estás? ¿Qué? Entonces me acuerdo que ese rato le dije, o sea, ¿y cómo deberían ser? Y me dijo, o sea, deberían ser mestizos, ¿por qué blancos? Ustedes no son blancos, así, rubios, ojos azules, o sea, entonces creo que del simple hecho de saber, y es interesante analizar porque la diferencia cultural, capaz para él, de esa forma de... O sea, como me lo dijo así, interesante porque él era europeo. Ya. Entonces de ahí me di cuenta porque tenía otra amiga. Vinieron un grupo de intercambio, por así decirlo, así, que eran así frontales. Y claro, te quedas como, ¿cómo me lo tomo? O sea, me insultas, me halagas, me estás preguntando. ¿Me Entonces, juzgas o primera me vez haces que me quedé. cumplido? Ajá, y claro, y todos los chicos que estábamos ahí nos quedamos como, o sea, eso no puedes preguntar, o sea, sí puedes, pero como que Es medio medio raro. Ajá, delicado para nosotros preguntar. es complicado. Siento que ellos son incluso Ajá, más abiertos que nosotros. ajá, y como ellos, o sea, como te digo, ellos son mucho más directos, o sea, Ujú. como que hacen las cosas así como que directo. Pero creo que eso también entendería yo que viene mucho de cultura. Ah, y justo hablando con ellos mismos. Ujú. También me contaban, les pregunté qué es la diferencia cultural más heavy que han tenido. Y me dice, no, es que aquí realmente son muy cálidos. O sea, ya en Bélgica no te abrazan tu familia lo mucho y es para un abracito así nomás y ya, o sea, aquí en Por fin cambio de para año. todo. Ajá, o sea, aquí es para todo, son súper cálidos. Mi amiga también alemana me dijo, lo que a mí más me gusta es que aquí tú puedes ir y te abrazan en cualquier lado, te saludan, o sea, es cálido el ambiente, ¿no? Ujú. Entonces ahí también se ve full la diferencia. No sé, hay muchas cosas y claro, ellos en consecuencia actúan de esa forma, porque, por ejemplo, en este caso que te dije, que me lo dijera así, capaz es porque allá, como te dije antes, son así, o sea, simplemente son frontales y capaz Sí. nosotros somos un poquito más de Tapamos un mejor no poquito más las mencionemos, cosas, ajá. mejor no mencionemos, filtremos esa información y luego capaz en confianza y Sí. preguntamos. Entonces, y eso como te digo, es también la personalidad, ¿no? Porque hay personas que prefieren directamente no, me guardo y para mí mi duda Ajá. existencial, o sea, no. Sí. Entonces, creo que ya eso se puede observar bastante. Me imagino que los profes, digamos, en la situación que Edgar nos puso, él pudo observar realmente la reacción de todos. Entonces ve cómo todos reaccionamos ante una situación, porque eso es lo interesante también, ¿no? Como Sí. te dije antes que Incluso, cada persona reacciona diferente. ajá. No Incluso sé. cuando él nos quedaba viendo, ver qué persona le quedaba viendo y qué persona no. ¿Cachas? Porque Ajá, se me cuenta esa incomodidad dice mucho de las personas. Ajá, entonces ajá, yo creo que con respecto a lo de las personas europeas, yo creo que es bastante importante viajar, o sea, por el hecho de que tú puedes aprender mucho de las demás personas, porque como la personalidad no es fija, tú puedes como que aprender muchas otras cosas y llenarte a ti mismo. Por ejemplo, no sé, en cosas que nosotros fallamos mucho, que es el tiempo, siempre llegamos tarde a todos los lugares, entonces aprender algo así sí es bastante bueno, creería yo, y aparte conseguir, no sé, una nueva habilidad o alguna cosa que te ayude y puedas ayudar a los demás incluso. Se me hace súper interesante también eso. y sí, ¿verdad? O sea, el hecho de que también, como somos, los individuos somos unos seres cambiantes. Entonces, como tú dices, constantemente estamos en un cambio, nuestra identidad constantemente está cambiando. Em, que hay cosas que en verdad sí, el grupo también en el que nos rodea sí influye bastante. Entonces, digamos, creo que si es que, no sé si es que allá te tocó aprender fijo esto de cambio de los horarios, de que es al, digamos, 5 en punto estás ahí, porque aquí sí pasa bastante que 5 y punto y nos asomamos 5:30, Ah, y 6, no está ¿sabes? mal. Ajá. Ajá, y como que comprensible, ¿no? Pero capaz para ellos es como,
Sí, sí, O sí. sea, Por lo menos las horas de trabajo son bastante más rigurosos. Por ejemplo, a mí me tocaba entrar casi todos los días a las 10 de la mañana. Y allá, uy. Entonces haz de cuenta de que ellos comenzaban el día a esa hora porque amanecía mucho más tarde que aquí. Entonces yo creo que esos detallitos, incluso geográficos, son bastante importantes. claro, Sí. también. Volviendo al tema de los experimentos sociales, ¿alguna vez has presenciado en otros sitios algún otro experimento social? No, 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 nunca. No, verás, tengo una anécdota, porque yo tenía un profesor en el colegio y me hiciste acuerdo ahorita como nos quedaba viendo Edgar. Ya. Verás, este profesor siempre nos ponía en situaciones incómodas. O sea, mi colegio era pequeño, entonces digamos era un paralelo para cada curso. Entonces Ujú, solo había un primero de bachillerato, un paralelo para segundo de bachillerato y así. Entonces, ¿qué hacía? Digamos, él estaba dando clase a los de tercero de bachillerato y nosotros en primero, ¿no? Y venía y nos iba llamando uno por uno, así nos decía como que, en mi caso, señorita Lascano, venga, y te iba llevando. Y te ponía en una situación incómoda y al chico que estaba ahí, porque te hacía interactuar chico o chica enfrente ujú. de todo el curso, ¿no? Para que tú sepas, o sea, y claro, según el experimento sociales, como te digo, no sé muy bien, simplemente era para ponerle en vergüenza a la persona y ver cómo reaccionaba esa persona. Entonces le decía como, ok, no sé, David, invítela a salir. ¿Cómo le invitaría a salir? Y te ponía enfrente a invitarle a salir a la persona enfrente de todo el paralelo. Entonces te quedas como, entonces constantemente veía estos experimentos sociales y Ujú. cuando vino Edgar lo primero que me acordé fue como que claro, a nosotros también nos ponían en esta situación incómoda. Mm, Me puse a ver qué hacía yo porque a mí me daba yo estaba en primer asiento y él estaba sí, enfrente mío y me daba full vergüenza regresarle a ver. Entonces era como que Dios mío, y todo el curso se empezó a quedar callado, entonces yo llevo pulseras y sonaban, entonces dije, todo empezó a sobreestimularme de que qué vergüenza, no sé. Entonces son tipos de reacciones, ¿no? Creo que, no sé, alguien le dijo como que tú me estabas viendo fijamente, tú nunca me bajaste la mirada, no sí, sé. yo fui, yo Ah, para mismo. ti, sí, ¿verdad? Que dijo como tú no me bajaste la mirada, entonces yo en cambio era como que ya, ya Que se no acabe. sé, ya no sé qué hacer. Entonces son reacciones, ¿no? Digamos, no sé cómo habrán reaccionado los demás, como que le vi a la chica de al lado, Sí, que estaba también así como que de qué sí, vergüenza, deben haber estado así de, súper nerviosos. Y yo creo que verás, no, y ahí se sí, relaciona algo con lo que vive el video, que fue el experimento de la prisión de Stanford, por ejemplo, en el que a dos grupos de personas los ponían como que a unos como guardias y a otros como prisioneros. Entonces, ujú, yo creo que ahí la parte del rol que tiene una persona es súper importante en cómo la percibimos, porque en este caso a los prisioneros en un comienzo sí eran todos amiguitos y los trataban bien, pero luego los que eran bueno, los policías, digámosles así, los guardias, eh, trataban siempre de mantener más el control y se volvían autoritarios y hasta les pegaban y cosas súper densas. Entonces, haz de cuenta de ujú. que como que el rol en el que te encapsulan sí te afecta mucho. Y en este caso, por ejemplo, nosotros creo que nos vimos sumergidos bajo el rol de estudiante y mientras Edgar estaba Profe, ahí en esa posición bastante fuerte. Entonces, creo que por eso también nos afectó bastante. Porque, bueno, fue chistoso ver cómo era este choque entre, digamos, todas las clases de la universidad siempre son como que full abiertas y así. Y que llegue el profe ujú. enojado, era muy raro, muy, muy raro. Ajá, y nuevamente relacionando, digamos, ahí se pudo ver lo que, por eso creo que también para nosotros fue el choque de que Ariel respondiera al profesor así, y todos así de, es una figura de autoridad. Y claro, y por ejemplo, eso me llama bastante la atención, porque sí es verdad de que nadie antes había saltado a defenderle, sino hasta después de que le sacaron a Ariel de la clase. Pero fue, creo que ahí interviene mucho lo que es nuestra cultura y cómo lo social influye bastante en nosotros, porque fue como que le desafío a la figura de autoridad, le digo, me levanto, ¿qué hago? O Mm, sea, como que hago, sí debería decirle o me meto en problemas yo, y si es que a mí también me sacan, entonces no. Entonces, tipo esas cositas de desafiarle a la autoridad, por lo menos en nuestra cultura, no he visto mucho y si es que hay, es
realmente, o sea, por ejemplo, profesor-alumno, Sí, no hay tanto, o sí, por lo pero menos capaz en el algunos, colegio. capaz en otras culturas puede ser normal. Por ejemplo, no sé si has visto estos videos de los chicos allá en Estados Unidos, Ujú. que sí, no tienen miedo de mandarse en tal pan así con el profesor y es como que, no, o sea, no. Aquí Así no yo dejamos. hasta veo a ver, es como que un cierto miedito, no sé también, ¿no? También Sí, hay personas que no tienen miedo, le tienen de igual igual. Por ejemplo, cuando estaba en primer semestre, en el anterior semestre, incluso hasta ahora, verás, me pasa que, claro, el pedir permiso para ir al baño, no ah, sé si es sí, que debería pedirle o no, solo me voy. porque hay profesores que, ajá, de que, verás, el otro día me pasó con el profesor de intro a la economía. Yo necesitaba irme al baño, pero yo no sabía si es que tenía que alzar la mano a preguntar si podía ir al baño o me levanto y me voy. Entonces me acuerdo regresarle a ver a unas amigas y les pregunté y les dije como, ¿le digo o no le digo? O sea, le pregunto, no le, porque nunca dijo nada, o sea, nunca dijo como que verán los permisos del, nada. Entonces ellas me dijeron como, no sé. O sea, y otra me dijo, levántate y ándate así. Y le dije, no, voy a esperar. 5 minutos antes de que se acaba la clase, yo necesitaba ir al baño ya de urgencia. Y veo como una chica dijo la mía y se levantó y se fue. Y creo que toda la clase, la mitad de la clase necesitaba ir al baño, salieron atrás de ella porque no sabían si Claro. pedirle permiso o no. Entonces, claro, no te toma de nuevo, ¿no? Porque te enseñan una cosa y más que nada el hecho, en los colegios, por ejemplo. Sí, es Creo que en los bastante colegios viene riguroso. bastante. Ajá. Claro, te dicen como, no, usted no se puede, ¿a dónde se va? No me ha pedido permiso para ir al baño. Entonces, ese choque sí viene hasta después, que luego los profes son como, si quieres, anda al baño, pero No capaz me y se molestes. molesta, inclusive si es que Ajá. le preguntas, o sea, Sí. no sé, Y por ejemplo, algo que pero también he visto así súper interesante y que me di cuenta ya en mi tercer semestre cuando lo acabé, es que por ejemplo en el colegio tú vas porque en muchos casos, bueno, en la mayoría de casos, tus papás te dicen ya levántate, ándate. Ajá. En cambio en la ujú, universidad yo siento que es más el deseo de aprender y te das cuenta de que en realidad sí te llena hasta cierto punto. Entonces, yo creo que por eso también sí ocurrió ese choque, porque es como que tú no sabes si irte y perderte una parte o quedarte y seguir y aprendiendo. a seguir, Porque sí ajá, tenía amigos, por ejemplo, que ellos eh, no faltaban por nada del mundo, estaban muriéndose de gripe y iban a la clase y aunque sea la grababan y se quedaban dormidos, pero iban. Entonces, yo creo que sí es más como que cuando uno crece ve las cosas de forma más seria. Ajá. sí. Y verás, me pasó un amigo en el colegio, que el man, bueno, no sé si es que deba decir esto, ¿no? Así, pero el man le copiaba todo, ya. Sí, pero así, copiaba todo, así. Sí, sapeaste. Llegamos a la universidad y él, por privacidad y para que no le saquen de ninguna universidad, no miren cuál es, porque por si acaso, ¿no? Él se volvió súper responsable. O Ujú. sea, él dijo, yo estoy en la universidad, copiar en el colegio, no importa, o sea, ya paso con la mínima nota, no me importa, o sea, pero ya en la universidad es como que también ya te estás formando ya para ser el profesional en lo que te gusta, ¿me explico? Digamos, te nace, en mi caso, como estudio psicología clínica, yo a mí mi carrera me encanta. O sea, yo sí me gusta, o sea, me gusta ir por mero gusto. O sea, la verdad ya no va por el hecho de que me tengo que ir, sino es como quiero ir, como Mm, tú dices, como exacto. que me interesa ir a estar viendo qué estoy haciendo. Entonces, ya como que ciertas partes, como te digo, este amigo decidió ya, dijo, no, ya eso me estoy formando como profesional, o sea, ya es lo que estoy queriendo hacer, o sea, ya vas más serio también. Y el hecho también de que en la universidad, bueno, eso también, ese choque colegio-universidad, sí es bastante heavy, porque claro, te obligan, o sea, el colegio es, Ah, toca ir, o sea, no es como que, en cambio en la universidad es decir que tú quieres, anda, pero ya es como tu sí. responsabilidad, Y te da un cargo hazlo, de cumple tú. conciencia y todo eso. Sí, así es que no vas, ajá, si es que no vas a una clase por a veces razones, es como que el cargo de conciencia ya viene a ti solo. No te van a decir nada, ¿no? Pero el que se banca luego el Exacto. atrasarse es uno. Sí. Entonces son estas cositas que capaz, no sé, pasamos a nivel general todos, solo que como no se lo dice mucho.
Entonces ahorita ya viendo bien se puede analizar más, no sé. Y algo que se me hacía Entonces, interesante que dijo un profe una vez es que él dijo que las universidades se crearon para extender la... ¿Cómo era? Ya, ok. Entonces, dejando de lado los problemas técnicos que tuvimos, ¿qué tal si continuamos? Bueno, otra cosa interesante que encontré fue respecto al sesgo retrospectivo. Bueno, que es ujú, básicamente como una tendencia a exagerar cosas cuando ya conoces el resultado, por ejemplo, de los experimentos. Y algo ya como decir. interesante fue como, por ejemplo, cuando ocurrió lo del 9/11, el libro mencionaba que la gente dijo que era muy obvio que no se hayan dado cuenta antes teniendo las 1000 pistas de toda la gente que trabajaba ahí. Por ejemplo, habían reportes de personas que eran asociadas con los terroristas que iban a ir a estudiar eh, sobre pilotaje civil allá en Estados Unidos y nadie se dio cuenta, o cosas así. Entonces la gente cuando ya ocurrió dijo, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta? Hasta yo lo hubiese imaginado, pero no es tan fácil. Por Ajá. ejemplo, también decían que a los doctores, por ejemplo, cuando les dan, cuando hacían las autopsias y decían, no, ¿cómo es que no obtuvieron este diagnóstico? Si es que los síntomas eran claros. Pero a otro grupo de doctores les ponían los síntomas y no adivinaban el diagnóstico. ¿Ya? Ajá, entonces como que creerse que sabes la respuesta cuando ya te la dan. Decir, sí, yo lo dije, pero no. Ujú. Wow. La verdad que interesante porque sí pasa, ¿no? En la vida normal suele pasar bastante. Entonces, analizar en casos ya más extremos cuando no se puede comprobar es o sea, inclusive hasta eso aplica como que no lo había pensado, pero sí, Sí, como que, ajá, entonces, inclusive hasta ahí. De ahí, más bien, sí, la verdad es que, como te dije, fue muy interesante esa parte. Me llamó full la atención, no sé. ¿Qué más temas te interesaron a ti? ya, yo creo que ya sería el último tema que hablaba sobre la... eh, ¿se me fue? La disonancia cognitiva, ¿ya? Ujú. Y fue algo lo que el profe igual mencionó, porque como yo le dije, se me había hecho súper chistoso lo de haber visto el correo de colores y que él esté súper enojado. Pero Ajá. no se centra solo en eso, digamos, como que también se expande a que si dos personas están conversando o debatiendo, si, digamos, una tiene una postura muy firme en algo y la otra trata de convencerlo, es mucho más probable que no lo haga, o sea, que la otra persona se mantenga en lo que cree, que Ujú. tratar de cambiar. Ese es el problema, como que el choque entre dos ideas es muy difícil para una persona cambiarlas. Ujú. Y eso aplica también, ¿no? Por ejemplo, en los partidos políticos, me parece. Las personas que Sí, que tienden son de a extrema cuando hay derecha estos o extrema debates, izquierda. Ajá. intentar convencerle a la otra parte. Nunca, o sea, no he visto si es que hay casos muy raros. Entonces, eso es por lo menos yo, en mi situación con mis abuelitos, intentar convencerles a veces no cuadra muy bien, ¿no? Mis primas también lo han intentado y tampoco. También por la edad, ¿no? Porque a la final, si son unas creencias más firmes, muy difícilmente vas a convencer a la otra persona Sí. a que cambie esa idea. Y Y más por si lo es que ya menos ha antes vivido eran con más esa experiencia. conservadores. Claro, imagínate, o sea, antes, más bien, antes tenían estas experiencias y como a lo largo de su vida ya se han ido marcando, ya han sobrevivido así, entonces muy difícilmente les vas a cambiar una creencia que para ellos es como que yo viví con eso y ya he sobrevivido tanto tiempo, o sea, no, Sí. capaz y me va mal, entonces es como que directamente ni siquiera lo piensan, ¿no? Entonces sí, qué chévere, la verdad. La verdad estuvo muy interesante toda esta parte del libro, o sea, para hacer las Sí. primeras La páginas. introducción nada más estuvo súper bien. Ajá, no es como esos libros, he leído libros que a veces no saben cómo introducir muy bien, entonces como que ya desde el principio te aburre. Entonces a mí sí me gustó, la verdad. Por ahora Sí. estamos bien con ese libro. Sí, no es ¿Tú una qué lectura piensas? pesada, está... Con los ejemplos que dan, por lo menos está súper interesante. Sí, sí me agradó. Sí, a mí también. Entonces creo que con eso ya concluimos, ¿verdad? Nos Sí, quedamos bastante tiempo que nos había dicho el Edgar, pero mejor, así ya explicamos más de lo sí, que es está bien. de lo que se ha entendido. Bueno, Entonces ya entonces, ¿esto mejor sería nos todo? despedimos. Sí, yo creo que sí. Ya. Bueno, Chao. Chao.